Queridos hermanos, bendiciones. Aquí estamos nuevamente los domingos eh, entregando la palabra a través de internet y también para los hermanos que están acá, que han venido a esta escuela bíblica dominical o escuela de discipulado. Pero antes vamos a orar al Señor para encomendarnos a Él. Padre nuestro, en el nombre de Jesús, gracias, porque tú eres bueno con nosotros, porque nos permites estar en tu casa en esta hora, compartiendo con los hermanos. Gracias, Señor, por el privilegio de ser tus hijos. Gracias por el amor que tú siempre nos das, que no lo merecemos, que no somos dignos, pero solamente lo recibimos a través de Jesús, tu amado Hijo, por quien somos bendecidos. Gracias, Padre. Bendice la palabra de hoy. Te pedimos que tú ates todo espíritu inmundo, toda obra del diablo, todo poder de tinieblas, todo lo que quiera impedir que la palabra sea predicada, sea enseñada. Que puedas abrir todo ojo, todo oído, que tú puedas poner la verdad como libertador, Señor. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Si pueden cerrar la puerta porque están conversando mucho afuera. Sí, pero tiren así. Ya, ahí estamos. Que hay unos conversadores que vienen acá, estamos a la salida, hay un paradero de micro aquí, frente, justo aquí, y vienen a conversar a esa hora, conversan fuerte y acá se escucha. Pero ahora ya estamos un poco mejor, cerramos la puerta y vamos a comenzar esta palabra que habla acerca del bautismo y los bautismos. Si pueden compartir esta palabra, si se está escuchando bien, no sé, siempre es un enigma, porque no tengo ayudantes, en la iglesia somos poquitos. Y vamos a hablar de los bautismos. ¿Por qué digo los bautismos? Porque la palabra nos enseña y nos muestra que hay por lo menos 4 bautismos. Que siempre nosotros hablamos del bautismo en agua y del bautismo en Espíritu Santo, pero no hablamos de otros bautismos que la palabra del Señor los explica, los muestra y los enseña. Y vamos a ir a San Marcos capítulo 10, del 37 al 45. Marcos capítulo 10, 37 al 45. Este es un relato que habla de un momento especial de los discípulos. ¿Puede, hermana Fresia, algo para mi garganta, que siempre que me pongo a hablar empiezo? Antes no era así, pero con los años el sistema va cambiando, ¿no es cierto, Nico? Que por razones de desgaste, la voz se envejece. Y tenemos aquí un especialista en hacerle ejercicio a los abuelitos para que ellos tengan su respiración normal. Gracias, hermano. Perdón, hermana Cres.
Entonces vamos a la lectura en Marcos 10, 37 al 45. Hermanos de internet, no se vayan tan rápido, denme al menos un tiempo para escuchar la palabra. Entonces dice Jesús, es un relato de Jesús con sus discípulos. Dice, ellos le dijeron, concédenos que en tu gloria nos sentemos el uno a tu derecha y el otro a tu izquierda. Entonces Jesús se vuelve así como levantando la ceja, yo me imagino así. A ver. Y así yo pienso que como que el Señor los miró así. Entonces Jesús les dijo, ¿no sabéis lo que pedís? Era chileno Jesús, el que nosotros decimos pedís, tenís. ¿No sabéis lo que pedís? Es decir, como que levantando la ceja así. ¿Podéis beber del vaso que yo bebo? ¿O ser bautizados con el bautismo con que yo soy bautizado? Y ellos dijeron, podemos. Porque es re fácil a veces decir podemos, pero no sabemos lo que significaba lo que estaba diciendo Jesús en ese momento. A veces nosotros somos rápidos para hablar, pero no entendemos lo que el Señor les quiso decir en ese momento. Y si nosotros hubiéramos estado en la misma circunstancia también, a lo mejor no hubiéramos entendido. Porque sabemos que Jesús y los discípulos ya habían sido bautizados. Jesús había sido bautizado por Juan el Bautista y los discípulos habían sido bautizados, algunos por Juan el Bautista y otros por Jesús, o por lo, porque a veces se producía eso que eh, se bautizaba uno y después los que estaban bautizados ayudaban a bautizar al resto. Por eso que en el libro de los Hechos ahí se bautizaron ese día como 5.000 personas. Imagínense cómo quedarían los apóstoles bautizando a 5.000 personas, no alcanzarían. Entonces lo más probable es que bautizaron a los más cercanos, a los de los 120, y de esos 120 bautizaron a otros, y así hicieron un gran grupo que estaba bautizando. Hay algunos avesados que quería bautizar también, fue bautizado y se unió al grupo para bautizar. Entonces, cuando Jesús está hablando aquí de este bautismo, está hablando de otro bautismo. Y no está hablando del bautismo en el Espíritu Santo, porque Jesús ya era lleno del Espíritu Santo. Recordemos que hubo un acto simbólico en el bautismo de Jesús, donde también descendió el Espíritu Santo en forma de paloma, y se escuchó la voz del Padre del cielo que dijo, este es mi Hijo amado, en él tengo contentamiento, a él oí. Entonces, Jesús ya era lleno del Espíritu Santo y yo sé que él era lleno desde la infancia, porque él era el Hijo de Dios, que se había anonadado, pero él tenía que seguir el camino que todos nosotros como seres humanos tenemos que seguir, que nosotros no nacemos llenos del Espíritu Santo como él, pero en el proceso tenemos que ser llenos del Espíritu Santo. Aparte, el Señor en algún momento le dijo sopló sobre los discípulos y les dijo, recibid el Espíritu Santo. Quiere decir que el Espíritu Santo entra en nosotros en el momento que creemos, ya entra, pero no es el bautismo del Espíritu Santo. El bautismo del Espíritu Santo es otro. Es decir, nosotros cuando creemos, desde el momento que creemos, fuimos salvos y entra el Espíritu Santo dentro de nosotros. Pero cuando uno habla del bautismo,
Todos los discípulos ya habían sido bautizados en agua y el Señor había soplado sobre ellos y les dijo, recibid el Espíritu. Entonces el Señor no se puede contradecir. Cuando Él habla del bautismo, es una unción de poder que llega sobre la persona para vencer el pecado, para tener poder, para dar testimonio, para ser testigo de Cristo. Es un poder extraordinario. Así que si usted no ha hablado lengua o no ha tenido una experiencia tan sobrenatural como el bautismo del Espíritu Santo, no piense que usted no tiene el Espíritu Santo. Usted lo tiene, porque ese lo recibimos, dice, que fuimos sellados desde el momento que creíste, fuisteis sellados con el Espíritu Santo. Desde el momento que creímos, fuimos sellados. No que el Espíritu Santo sea una marca, una muestra y no esté dentro de nosotros. Al ser sellado es porque el Espíritu Santo viene a tomar posesión de nosotros. Pero que nosotros tenemos que buscar la santificación y una búsqueda mayor del Espíritu Santo para ser bautizados en el Espíritu Santo. Pero eso lo voy a explicar dentro de esta conversación. Entonces él dijo, podéis beber del vaso que yo bebo y ser bautizados con el bautismo con que yo soy bautizado. Y no está hablando del bautismo en el agua ni en el bautismo del Espíritu Santo. Está hablando de un tercer bautismo. Y ese bautismo es en sangre. Porque Jesús no solamente derramó su sangre por sus manos, por sus pies y por su costado, también derramó su sangre por sus espaldas, porque fue azotado, lacerado su espalda y en su cabeza, que fue golpeado con caña y después se le puso una corona de espinas y esa corona de espinas no se la pusieron así delicadamente, sino yo me imagino que se la ensartaron en la cabeza. Y usted sabe que una herida que se haga en una venita de la cabeza sangra inmediatamente porque hay una gran presión en este sector alto. Y yo se los voy a explicar por qué. ¿Se acuerdan a ustedes cuando uno era niño y le tiraban un piedrazo y decían, le rompieron la cabeza? Porque probablemente produjo una herida el piedrazo y justo ahí había capilares y empezaron a sangrar. Entonces Jesús, esos capilares empezaron a sangrar y empezaron a bañarlo completamente en sangre. Yo se lo digo porque yo también fui atacado después de una reunión en la iglesia. Me salió un asaltante y me hizo 18 cortes en la cabeza. Después mi esposa me los sacó los puntos, porque ella es del área médica. Pero yo, la sangre me corría por la cara, por la cabeza, hasta los hombros, hasta el pecho. Entonces yo también puedo decir que tengo un bautismo de sangre. Así que cuidado el que se meta conmigo. Tengan cuidado, porque el que tiene bautismo de sangre, no todos tienen el bautismo de sangre. Que debe ser respeto. Por eso Pablo decía que nadie me tome en menos, que nadie me mire como, porque yo llevo en mi cuerpo las marcas de Cristo. Es decir, Pablo llevaba el bautismo de sangre cuando a él lo apedrearon, ¿se acuerda? Lo dejaron como muerto. Ahí yo creo que él sangró. Y también cuando lo azotaron en su espalda. 3 veces fue azotado el apóstol Pablo. Y eran unos azotes que producían heridas, que
que rasguñaban y abrían las carnes de la espalda. Entonces ese era el bautismo que estaba hablando Jesús, este bautismo con que yo soy bautizado, el bautismo de sangre. ¿Y cuál es la significancia del bautismo de sangre? Significa que yo soy participante con Jesús de sus sufrimientos. Porque cuando nosotros sufrimos, no somos nosotros los que sufrimos. A Pablo le dijo, ¿por qué me persigues? Y Jesús ya estaba en los cielos. Entonces, está hablando que el sufrimiento de la iglesia es el sufrimiento de Cristo, el cuerpo de Cristo. El cuerpo de Cristo cuando sufre persecución, como allá en Nigeria, allá en África, están matando 5.000 cristianos al día y no aparecen los de la banderita verde con rojo. Eh, Protestando. ¿Por qué? Porque son cristianos. Han matado 150.000 en Nigeria, cristianos, por el Islam. Entonces yo digo, ahí está el cuerpo sufriente de Cristo. Ahí está el cuerpo de Cristo sufriendo. Un pastor indicaba que a ellos los pusieron en una tumba y empezaron a echarles tierra y ellos empezaron a cantar sabiendo que iban a morir. Y cuando la tierra ya los cubrió, dice que él quedó en negro y él le dijo, Señor, ¿por qué? Antes que yo muera, explícame por qué. Bueno, el video se cortó, porque usted sabe que ahora los youtubers lo dejan ahí para que sigan viendo el próximo. ¿Ah? Si usted quiere saber, vea el próximo video. Pero se supone que sobrevivió. Entonces así están viviendo otros el Evangelio. Nosotros aquí estamos felices, pero uno de esos mismos decía que es más peligroso no estar en esos lugares, no estar acá, en la ciudad, en la urbe, en la democracia, porque el pecado es más sutil, porque la persecución es más sutil. Uno puede ser contaminado más fácilmente y puede perder el camino de Dios más fácilmente. Hay tantas ofertas, hay tantas cosas con las cuales uno se puede desviar del camino de Dios. Y eso decía uno de estos hermanos que está allá o que estuvo allá en esos países donde se está persiguiendo a la iglesia. Entonces, estos discípulos no sabían, ellos dijeron, podemos. Jesús les dijo, a la verdad, del vaso que yo bebo, beberéis. Y con el bautismo con que yo soy bautizado, seréis bautizados. El Señor era profeta, él podía ver el futuro. Y él sabía que todos los discípulos murieron con su sangre derramada, excepto Juan, que lo intentaron matar y le tiraron aceite hirviendo y no murió. El único discípulo que murió de anciano fue el apóstol Juan, porque Jesús le había dicho a Pedro, sí quiero que él quede hasta que yo venga, hablando de que Jesús se iba a manifestar a Juan en el Apocalipsis. No la segunda venida, porque si no hubiera sido ya la segunda venida del Señor, sino que Juan vería nuevamente a Jesús en forma física. Yo sé que a lo mejor dirá, ¿cómo? Si Jesús a lo mejor se les manifestó a ellos en alguna parte del camino, pero directamente ahí el Señor, eh, sabemos que se manifestó en Apocalipsis, porque ahí dice que Juan vio a Jesús y cayó en tierra. Y ese era el Jesús 100% Dios y 100% hombre. Es decir, la imagen de Cristo, del Cristo
que no está con toda su gloria y majestad, porque si estuviera con toda su gloria y majestad, no habría cuerpo que lo pudiera soportar, ni podríamos quedar vivos. Entonces el Señor tiene un nivel de manifestación para que nosotros podamos verla y no muramos en ese hecho. De hecho, el Jehová del Antiguo Testamento es Jesús. Entonces, cuando se manifestó a Moisés, le dijo, solo verás mis espaldas. No quiso que viera el rostro porque a lo mejor no era resistible el rostro del Señor. Porque el Señor para manifestarse tiene que hacer una teofanía o una cristofanía o tiene que tomar forma humana para manifestarse, pero Él no puede manifestarse en toda su gloria. Entendamos eso, que el Señor se hizo uno de nosotros para que nosotros pudiéramos hablar con Él, estar con Él y conocerle, porque de otra manera no podría ser. Por eso es que muchos no entienden por qué Dios se hizo hombre, por qué Dios decidió estar con nosotros en Jesús, porque Él tenía que transmitirnos el mensaje a nuestro nivel. Hermana Mónica, cuando ella le habla a los niños, tiene que ponerse al nivel de ellos, hablar con el lenguaje que ellos hablan, hablar las palabras que ellos entienden y bajar a su nivel para predicarles a Cristo. Pero yo, así como les estoy hablando a ustedes, no podría hablarle a los niños. Tendría que bajarme al nivel de ellos, a su nivel de comprensión. Y había una palabra hoy día que se me olvidó, pero era difícil. Eh, el texto, bueno, no, era una palabra que no de uso común. Pero ahí ella después le dio una versión lenguaje actual, sencillo, y ahí los niños pudieron entender claramente. Entonces, cuando Jesús aquí habla del bautismo, está hablando de un bautismo de sangre de sacrificio. Y ese bautismo yo lo viví, ya les expliqué, porque no todos han derramado su sangre por causa de Cristo. El pastor Cerda, yo siempre les cuento esa historia cuando él era ciclista, uno de mis pastores en mi historia, Roberto Cerda Palma, él iba de ciclista y salió atrasado y tan apurado iba que en un momento iba por una senda muy estrecha en la bicicleta y se resbala y se cae por un barranco para abajo dando vueltas con la bicicleta puesta porque usaban una especie de patines que se amarraba el pie a la bicicleta y entre la zarzamora y todo quedó totalmente herido. Y dice que cuando él después logró salir y llegar y retomar el viaje, iba sangrando por el camino cuando llega a la iglesia y los hermanos lo ven, casi se desmayan ahí, pero dice que hubo una manifestación del Espíritu Santo y él así todo sangrando fue y se arrodilló en el altar y entregó el sacrificio al Señor. Y de repente siente a su lado algo que sonaba así como un plástico, como algo crujiente, y mira para el lado y ve a un ángel, tremendo ángel que estaba parado al lado de él. Que el ángel lo había llevado con vida hasta el lugar donde él le entregó en ese momento su sacrificio. Y este pastor fue un pastor exitoso. Bueno, yo aquí me falta el éxito. Eh, a lo mejor algún día vendrá la multiplicación, pero ese pastor fundó unas 5 iglesias y la iglesia donde él llegó a pastorear eran unas 30 personas. Hoy día esa iglesia en la actualidad son como 1000 personas y un templo, una estructura, pero hermosa,
de concreto, la hizo antisísmica porque él estuvo en Valdivia para el terremoto del año 60, entonces quedó con esa inconscientemente de hacer siempre un templo antisísmico. Así que si ustedes van a Temuco, pasan por Orella 0831, ahí van a ver un tremendo templo. Orella esquina Esperanza en Temuco, ahí está el templo. Construido con el esfuerzo de los hermanos, con el dinero aportado por los hermanos. Entonces, él ya murió, el pastor Cerda, pero dejó enseñanzas en mí que están activadas dentro, y en mi esposa, por cierto, porque ella era de esa iglesia, y de ahí yo la saqué, la rapté. Pero ella ya había sido a los 9 años bautizada en el Espíritu Santo. Gloria a Dios por eso. Y ahí les habla del que sentarse a mi derecha y a mi izquierda no es mío darlo, sino a aquel para quienes está preparado. Cuando lo oyeron los 10, comenzaron a enojarse contra Jacob y contra Juan y Jacob, que eran dos hermanos, los Boanerges. Mas Jesús, llamándolos, les dijo: ¿sabéis que los que son tenidos por gobernantes en las naciones se enseñorean de ellas, y sus grandes ejercen sobre ellas potestad? Pero no será así entre vosotros, sino que el que quiera hacerse grande entre vosotros será vuestro servidor. Y el que de vosotros quiera ser el primero, será siervo de todos. El viernes hablamos de Diótrefes, que quería siempre el primer lugar. Porque el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Marcos 10, 37 al 45. A mí me cargan los niños mal enseñados, porque yo a mis hijos los crié así. No manipular a los padres, no manipular con llanto. Yo les quité el poder del llanto. ¿Y cómo les quité a los niños el poder del llanto? No haciéndolo caso cuando ellos lloran. Porque cuando ellos descubren que llorando logran lo que quieren, entonces lloran por cualquier cosa. Así también acá los hermanos de la iglesia, yo les enseño que tienen que ellos no tener un papá que como un bombero que tiene que ir a apagar el incendio, sino que ustedes tienen que ejercer su autoridad delante del Señor para pedir por sus necesidades. La pastor dependencia. Así que yo les quité a los niños el poder del llanto. La hermana Nancy ahí mira para acá y como que hace amén. Y después en Mateo 3:11 dice: yo a la verdad os bautizo en agua. Bueno, aquí está hablando Juan el Bautista, para arrepentimiento. Pero el que viene tras de mí, cuyo calzado yo no soy digno de llevar, es más poderoso que yo. Él os bautizará en Espíritu Santo y fuego. Aquí tenemos el tercer y cuarto bautismo. Bautismo en Espíritu Santo, dijimos que no es que el Espíritu Santo venga. El Espíritu Santo, desde el momento que creemos, ya está en nosotros. La palabra dice que nadie puede creer
sino es por el Espíritu Santo que nos redarguye y nos reprende y nos convence de pecado. Y después cuando nosotros nos arrepentimos y creemos en Jesús, el Espíritu Santo se queda con nosotros desde el momento que creemos. Pero el bautismo en el Espíritu Santo es una llenura, es un rebalse, porque el bautismo en cierto modo es como que es una abundancia. Cuando uno es bautizado en agua, es como que es sumergido en agua para luego nacer a una nueva vida. Entonces es lo mismo, es como ser sumergido en el Espíritu Santo para tener poder para dar testimonio, para cumplir la gran comisión. Y aquí aparece solamente Juan el Bautista como que menciona fuego. Y, y de esto no se habla mucho, de esto no se enseña mucho, porque mayormente los que han sido bautizados en el Espíritu Santo, es cierto que viene un poder, viene una presencia en nosotros que nos hace llorar, que nos hace hacer locuras, y en algunos hablar en lenguas. Y yo digo, ¿por qué en algunos? Porque el don de lengua no es para todos, pero sí en algún momento nosotros hablamos lenguas cuando el Espíritu Santo nos da hablar en lengua. Esto no se aprende, esto no se enseña. Y a veces en las asambleas de Dios, ellos como cuando querían ministrar el bautismo del Espíritu Santo, como que le enseñaban a hablar. Y ayer escuchaba a Catherine Kuhlman que decía que no se debe enseñar a hablar en lenguas. El hermano Jaime tenía un hermano que aprendía las lenguas que hablaban los demás hermanos para él hablar en lenguas como los demás. Bueno, se falleció su hermano, pero también eso es pecado, el tratar de imitar un don. Ahora yo cuando recibí el bautismo del Espíritu Santo fue un fuego, entonces aquí se cumple la segunda parte. Y si se cumple la segunda parte es porque también se cumplió la primera parte. Porque yo sentí literalmente un fuego que me quemó desde la cabeza hasta la planta de mis pies y yo no sé, no fui, como decir, corrí al altar y me tiré en el altar ahí y no sé qué dije. Pero porque en nuestra iglesia, la iglesia de Dios, se enseña que el bautismo del Espíritu Santo viene con la evidencia de las lenguas. Y eso está en la doctrina y en nuestra constitución como iglesia. Pero, ¿sabes? Yo sueño y hablo en lenguas en sueño y sé lo que estoy diciendo. Entonces yo tengo, pero cuando el Espíritu Santo me da. En una ocasión estábamos en un gran congreso de jóvenes y en el día anterior a que empezara el evento se hizo una oración desde todos los servidores de ese lugar que era ahí en Cajón, en Temuco, donde se reunió toda la juventud de la Iglesia de Dios en Chile, o del sur de Chile. Y en ese momento el Señor me dice, habla, o siento que me dice, habla fuerte y, y en lengua. Y yo dije, ¿cómo? Señor, ¿no será esto una ocurrencia mía? Como que así dudé. Y decidí obedecer y empiezo a orar fuerte. Y sabe, en ese momento hubo una llenura del Espíritu Santo. En todos los que estaban ahí, todos empezaron a hablar en lengua, a hablar en voz alta y hubo un derramamiento del Espíritu Santo en ese lugar.
Que a lo mejor si yo no hubiera obedecido, se hubiera perdido esa bendición. Muchas veces siento ese impulso, especialmente cuando se habla de lucha, de guerra espiritual, y lo hago, pero no es algo natural en mí. No es natural como los hermanos que hay un hermano que nosotros conocemos que él le dice, ¿cómo está hermano? Y empieza a hablar en lengua. La usa para todo. Y ya eso es un abuso del don, porque la palabra dice que ojalá cuando la usemos haya interpretación para que traiga edificación a los que escuchan, especialmente en la congregación. Un hermano le hacía la pregunta a un pastor que nos hizo un curso acerca de los dones del Espíritu Santo. Un pastor le hizo la pregunta, Pastor, ¿Billy Graham era lleno del Espíritu Santo? ¿Era, eh, recibió el bautismo del Espíritu Santo? Entonces es una pregunta con su qué. Usted sabe cuando uno hace una pregunta con su qué. Porque nuestra doctrina dice que el que es lleno del Espíritu Santo o bautizado tiene que hablar en lengua. ¿Y cuál es la respuesta que doy yo? La respuesta es que cuando uno niega el don, no se le da. Y los bautistas han negado el don. Por eso que no se les da. Lo que se niega no se recibe. Pero sin embargo, Billy Graham ganó a miles de almas para Cristo. Pero es porque ellos negaron como doctrina que el hablar en lengua está vigente. Aparte, el expositor le dijo, yo no vi que sanaran paralíticos, no vi que hubieran milagros extraordinarios en las campañas de Billy Graham. ¿Por qué? Porque la doctrina de ellos no deja libertad a veces al Espíritu Santo para que se manifieste de otras maneras. Lo cual no quiere decir que no tengan el Espíritu Santo. Pero los dones de poder como que son parados, son neutralizados. Lo mismo que si yo digo, yo no creo en el don de profecía. Y al decir eso yo estoy negando un don y por lo tanto se me va a negar a mí. Porque al negar algo que es de Dios, que es del Espíritu Santo, yo estoy cerrando una puerta. Ahora, en la iglesia evangélica pentecostal que nació de un avivamiento, yo solamente a veces veía hablar en lengua de hermanos que eran tomados, como se dice en lenguaje pentecostal, por el Espíritu Santo. Es decir, que venía una unción de poder sobre ellos y se levantaban y empezaban a danzar y a hablar fuerte y a ellos yo los escuchaba hablar en lengua. Pero nunca escuché a un pastor predicando hablando en lengua. O a veces escuchaba a algún hermano por ahí en murmullo hablando en lengua. A mi esposa también a veces la he escuchado en murmullo porque ella viene de esa escuela hablando en lengua. ¿Eh? Porque así se aprendió. No se niega el don, pero tampoco se le da preeminencia en esa iglesia. Y si alguien habla, no se le hace callar tampoco. Hubo una iglesia bautista en Villarrica que el Señor los bautizó en Espíritu Santo y con lengua. Y le decían dentro de los bautistas pentecostales. No sé si era el pastor Picero de ese entonces en Villarrica, que hubo una iglesia que recibió la manifestación del Espíritu Santo de esa manera. Pero yo insisto, uno debe buscar. En Manafresia usted tiene que buscar el poder del Espíritu Santo, que se traduce en un bautismo del Espíritu Santo y a lo mejor se traduce en hablar en lengua, que a lo mejor cuando llegue ese momento usted va a hablar más lenguas que todos nosotros. Pero eso depende de la búsqueda que ustedes hagan del Espíritu de Dios, cómo lo busquen, con qué intensidad. La palabra dice que el Espíritu Santo es dado a los que le obedecen. Entonces, cuando nosotros vayamos obedeciendo más a Dios,
va a llegar ese momento en que Dios va a darle una unción más poderosa sobre sus vidas, pero ustedes tienen que buscarla. Eh, mi suegra, mi suegra es de la escuela Pete Pete, ¿ah? Y algunos de la escuela Pete Pete a mí no me ven como muy espiritual, me ven así, ahí no va. Dentro de la familia de la Patricia, como que yo digo cuando digo que soy pastor, como que, y sabe cuando nosotros salíamos a caravana y se manifestaba el Espíritu Santo en caravana, yo veía a mi suegra levantando sus manitos y zapateando y dando gloria a Dios. Porque el Espíritu es el mismo, a lo mejor culturalmente se manifiesta de otra manera. Ustedes ven a los negritos de Estados Unidos, cuando se manifiesta el Espíritu Santo, empiezan a agacharse y a zapatear, así un zapateo americano, ¿se ha fijado? Porque culturalmente Dios se manifiesta de ese modo. Y hacen así con las manos, como si tuvieran alas así. Y en el Centroamérica, cuando el Espíritu Santo se manifiesta de una manera sobrenatural sobre una persona, empiezan a hablar, a, a danzar como los, los negritos del África. Ah, ya son. Ahora, los que mueven la cabeza, porque hay manifestaciones satánicas donde mueven la cabeza así como locos. Bueno, nosotros tenemos que tener cuidado. En primer lugar, cuidado de no blasfemar contra el Espíritu Santo, y lo digo con mucho respeto, que cuando Jesús habló de la blasfemia del Espíritu Santo fue cuando a Jesús se le acusó de ser satánico. En ese contexto Jesús habló de la blasfemia contra el Espíritu Santo. Y que a mí, díganme lo que quieran, pero que no blasfemen contra el Espíritu Santo porque no tendrá perdón ni en esta vida ni en la siguiente. Entonces, una de las cosas es atribuir algo que le dio a Satanás. Entonces, en eso nosotros tenemos que tener cuidado y tenemos que estar muy seguros. Tiene que el Espíritu Santo iluminarnos para ver si una manifestación no es de Dios, sino de Satanás. Porque hay manifestaciones de Satanás. Una vez un hermano, y voy a decir entre los bautistas, hubo una manifestación y el pastor me lo contaba, que alguien empezó a hablar en lengua y él empezó a entender lo que estaba hablando y estaba blasfemando contra Dios. En una ocasión, dentro de un grupo de ciclistas que fueron a una iglesia en el sur, ahí iglesia de esas pobres pero fervorosas, dice que había un profeta y este profeta fue a donde un hermano le dijo que iba a morir en un mes más, algo así. Y el hermano quedó así, lo mató con esa profecía. Y sabe el pastor, dio un salto, era gordito el pastor, pero nunca lo habían visto saltar tanto. Saltó la reja que usan esa para orar por los enfermos, por todo eso. La saltó, fue y empezó a reprender. Y era un demonio que estaba en esa persona. Y ahí se manifestó. Y el pastor estaba alerta, estaba atento. Menos mal, porque si no el hermano hubiera quedado. Tengamos cuidado, hermano. A veces hay endemoniados que entran a nuestra iglesia e imitan los dones, imitan las lenguas o hablan en lenguas satánicas. Entonces, el Mauricio, mi cuñado, ciclista, yo también fui ciclista, contaba esa experiencia. Pero el pastor estaba atento, el pastor discernió y actuó. Nosotros tenemos que discernir. El bautismo del Espíritu Santo
es una manifestación extraordinaria de la presencia del Espíritu Santo. El Señor nos los envió a la iglesia a predicar antes, bueno, los envió en la misión de los 70 y después hubo otra misión también de los 12, pero a la iglesia como tal le dijo, quedaos en Jerusalén hasta que se haya investido del poder de lo alto. Y solamente ahí dijo, y me seréis testigos. Testigo es mártir, la palabra marturia. Mártir, hoy día se habla del que da la vida por algo. Y viene, pero la palabra mártir significa testigo. Entonces me seréis mártires, me seréis testigos. Solamente cuando venga el poder del Espíritu Santo sobre vosotros. ¿Cómo estamos en la hora? Ya son las 13, un minuto. Y hasta aquí dejaríamos la palabra, estimados hermanos, que quede gustando y no repugnando, como decía mi mamá, cuando servía algo que quedara, que era rico, pero que le decía que quede gustando y no repugnando. Que les quede gustando la palabra, continuaremos el próximo viernes, si Dios lo permite. Que Dios les bendiga, vamos a orar. Padre nuestro, gracias por este momento. Bendice a mis hermanos. Dale, Señor, tu bendición donde quiera que estén. Bendícelos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Compártalo. Amén. Dios les bendiga.